Si es porque los que vengan, en lugar de sitios Ya te digo, si me traéis una cámara, el tornillo, un ocular, lo tenéis. Se hace en lo hago en una mañana. La maderita hay que hacerla en función del tipo de cámara. No son iguales. Tiene que ser un poquito más larga, más ancha. Lo mismo, cualquier cámara. No, si esto es para las móviles. Es para la que lleva su propio objetivo. Para dejarla bien centrada, porque es muy importante lo que usas. Pero abusar es lo que te pasa con la de fotografía que hiciste. Con esto siempre la tienes centrada. ¿Quieres el sitio? Bastante falso que me he dado, se las he arreglado un poquito, están muy maltrechos. Hasta que estos pelillos pero de repente da un petazo toda la mañana no he conseguido nada. ¿Te puedes hacer fotos? Si es que las Eso es tú porque eres malo. En vez de decírselo, le mando un pendrive. Qué frío, invierno, ya que llega el es el cambio No. Ahora continúo con el triple. Lo veo como estar hablando del sexo de los ángeles. ¿Qué pasa hoy? Hola. Este aire se está... Ese me dijo que venía era Y
¿Quita la batería o...? Siempre lo tengo desconectado. Hoy tenemos la suerte de que nos habla el padre Carreira, que es de lo más fácil y de lo más difícil de presentar. Si uno tiene que contar todo lo que ha hecho, empezando porque entran los jesuitas en el 48 y a partir de ahí pues va pasando por diversas universidades, aquí, allí y en cualquier lado. Ha estado, por supuesto, en la Gregoriana de Roma como buen sacerdote y ha estado también en la Loyola University en Chicago como buen jesuita. Pero desde luego, yo la primera vez que le vi, debo reconocer que fue leyendo un Sky Telescope, donde presentaba un extraño aparato que era un refractor que ocupaba poco espacio. Y lo que había hecho era lo que siempre se ha hecho con los reflectores, que es poner un espejo. Él en vez de uno puso tres y en una especie de círculo un poco ancho, pues se las arreglaba para que a base de reflejos apareciera una imagen. Yo calculo que con una focal de unos 2 metros o por ahí, en un trasto pues de tamaño bastante razonable. Eso es lo primero que recuerdo que me suena pues allá por el 2001, me parece que fue. Luego pues también creo que he implantado una idea sencilla que todos teníamos, pero que posiblemente a nadie se le ocurrió que era factible. Era un espejo, unos prismáticos enfrente al espejo y mirar en posición natural y no estar en las típicas posiciones imposibles de prismáticos. Y así esas dos que se me ocurren, las dos creo que han salido en el Sky Telescope, que es un poco la revista que todos más o menos pues procuramos leer y en la que nos basamos para muchas cosas. Por lo demás, yo ya le he oído varias conferencias, vosotros sospecho que bastantes más porque lleváis más tiempo aquí, y lo único que puedo decir de él es que en general, hable de lo que hable, nos deja siempre un recuerdo muy grato de saber y sobre todo de saber contar. Ya lo único que nos queda es que nos hable. Pues muchas gracias y con mucho gusto estoy de nuevo ante gente que siempre me acogen y me escuchan con mucho interés. Y hoy he estado pensando hasta la última hora si hablar solo con una pizarra y un trozo de tiza o mostrarles también imágenes. Y como me parece que es más entretenido con las imágenes, lo voy a hacer así, pero voy a hablar más de lo que no sabemos que de lo que sabemos. Hace un mes aproximadamente, uno de mis amigos me dejó un libro en inglés escrito por un físico moderno de mucho prestigio, Lee Smolin se llama. El libro se titula El problema de la física. Y el autor cuenta cómo durante 30 años él y la mayor parte de los físicos teóricos de gran calibre en todo el mundo han estado dándose con la cabeza contra un muro, tratando de ver si una teoría de supercuerdas llega finalmente a explicar cómo puede utilizarse simultáneamente la relatividad de Einstein y la mecánica cuántica para dar una visión coherente del universo. Y dice, ha sido un trabajo inútil. Llevamos, dice, 30 años que los mejores pensadores de física del mundo han estado literalmente perdiendo el tiempo. Y él hace notar que ha cambiado 2 o 3 veces durante ese periodo de tiempo de enfoque para ver si de alguna manera se lograba avanzar, y termina diciendo la teoría de supercuerdas ni siquiera es posible decir en qué consiste de una manera lógica y no tiene un solo dato experimental en su favor. Y nadie ha podido proponer nunca un experimento que pueda, de alguna manera, dar validez a lo que esa teoría propone. Y termina diciendo, necesitamos repensar lo más básico de toda la física,
que es precisamente el concepto de espacio y de tiempo. Bien, entre las cosas que leí en ese libro y que me llevaron a pensar un poco desde el punto de vista físico, que me parece que en esto sigo el modo de hablar de Einstein. Einstein no era un matemático, era un físico. Y primero pensaba qué ocurre en la realidad física y luego le buscaba una formulación matemática adecuada. En cambio, todo lo que han hecho los de las supercuerdas han sido desarrollos puramente matemáticos sin pensar nunca en qué hay físicamente tras esas ecuaciones. Les voy a decir, antes de empezar con las imágenes, les voy a decir unas cuantas cosas que aparecían una y otra vez allí y que me llevaron a repensar cómo proponer la relatividad y también cosas importantes de la mecánica cuántica. Todos ustedes saben que en la relatividad restringida, la que primero se formuló en 1905, solamente se puede hablar de cómo nuestras observaciones se ven afectadas por hacerlas en movimiento con respecto a lo que se observa o por hacerlas en reposo, pero solo se admiten movimientos uniformes. Es la relatividad restringida porque solo puede tratar de movimientos uniformes, en que no cambian ni la rapidez ni la dirección. No hay aceleraciones de ningún tipo. Pues bien, ustedes han leído, sin duda alguna, muchas veces la afirmación de que como no hay manera de distinguir entre movimiento uniforme y reposo, todos los fenómenos que observe uno en algo que ve se mueve uniformemente serán simétricamente observados por el que va en ese móvil cuando me mira a mí. Entonces dicen, cuando yo observo una longitud en cualquier móvil que se mueve con respecto a mí, veré esa longitud reducida. Las cosas parecen contraerse en la dirección del movimiento. Yo digo, muy bien, parecen contraerse. ¿Se contraen de hecho? No. Y pongo un ejemplo. Si yo tengo en un automóvil dos electrodos que sé que si están a 3 milímetros de distancia no salta una chispa, pero si están a 2 milímetros de distancia va a saltar una chispa, yo los tengo en ese móvil a 3 milímetros de distancia y un señor que me ve pasar muy a prisa y que dice que esa distancia es 2 milímetros, no va a ver que salta la chispa. No. De modo que el que él vea esa distancia reducida a 2 milímetros no implica que cambie lo que ocurre en el móvil. En el móvil no salta la chispa porque no se han acercado los dos electrodos más de lo que estaban originalmente. Eso es obvio y no puede nadie discutirlo. Otro ejemplo, yo veo el automóvil que digamos tiene 3 metros de largo, lo veo contraído como si solo tuviese 2 metros. ¿Va a caer en un bache que tiene 2 metros y medio? No. Entonces, cuando veo que no cae en el bache, digo, mi medida de este parámetro, de esta dimensión, no es correcta porque estoy comparando un tamaño
que mido en movimiento con el tamaño que mido en reposo, que es el del bache. Y no puedo comparar tamaños correctamente cuando una medida se hace de algo en movimiento y otra de algo en reposo. Entonces, me doy cuenta de que lo único de que habla la relatividad restringida es de cómo mis medidas se ven afectadas por hacerlas en movimiento o en reposo, pero no implica ningún efecto físico. Muy bien, entonces, otra de las ecuaciones de la relatividad restringida me dice que la masa que observo en movimiento es más que la masa que observaría en reposo, y que todos los efectos de masa se deben ver aumentados. Y yo digo, pues sean lógicos. Yo estoy aquí sobre una báscula de baño y la aguja marca, digamos, 65 kilos. Un señor que me pasa a mucha velocidad, ¿va a ver la aguja marcando 75 o 80? No. Solo puede ver lo que la aguja está haciendo, que es marcar 65. Entonces no es verdad que yo observo más masa en el objeto en movimiento que cuando está en reposo. Y si yo tuviese una caja pesada sobre, digamos, 3 huevos frescos, que no llega la caja a aplastarlos, no voy a ver que los aplasta porque se mueva alguien a mucha velocidad ante ese sistema. No hay efecto físico alguno en la relatividad restringida. Y es mentira que se ve más masa que cuando se está en reposo. ¿Dónde está el error? En que se dice que porque la velocidad de la luz es un límite inalcanzable, acelerando a un cuerpo para que alcance una velocidad cada vez más próxima a la de la luz, el cuerpo opone más resistencia a la aceleración. Pero en la relatividad restringida no se puede hablar de aceleraciones. Por lo tanto, no se debe hablar del aumento de masa en la relatividad restringida. Todo esto se olvida en la práctica cuando se habla de ello. Otra consecuencia que el mismo Einstein es culpable de haber introducido de una manera equívoca es que el tiempo se ve pasar más lentamente, y entonces nos ponen la paradoja de los gemelos. Pues la paradoja de los gemelos no es aplicable a la relatividad restringida, y el mismo Einstein tuvo que decir, no puede usarse ahí la razón obvia de que desde el punto de vista del que va en un cohete, él no se mueve, sino que es la Tierra la que se mueve en sentido opuesto, porque ahí hay una aceleración, y el que está en Tierra no está en las mismas condiciones físicas que el que está en el cohete. Pues, ¿qué hay que usar entonces? La relatividad generalizada, que permite hablar de aceleraciones. Pero ahí me encuentro con otro problema. ¿Cuál es la base teórica de la relatividad generalizada? Que no puede distinguirse una aceleración mecánica de una aceleración gravitatoria. Cuando uno está en un ascensor cerrado, siente peso de su propio cuerpo contra el piso del ascensor. De la misma manera, si está el ascensor moviéndose con una aceleración de una g hacia arriba, que si está quieto sobre la superficie de un planeta, con una g de aceleración gravitatoria. Por lo tanto, si yo tengo al gemelo en un cohete que se mueve con una aceleración de una g durante todo el viaje, no hay diferencia alguna entre ese piloto y el hermano que se quedó en tierra.
Los dos están durante todo el tiempo bajo una G. Y no puede distinguirse el efecto de una aceleración gravitatoria de una aceleración mecánica. Por lo tanto, los dos envejecen exactamente igual. Y no hay manera lógica de evitar esa consecuencia si se toma en serio que no pueden distinguirse los efectos de las dos aceleraciones. Pero si se sabe que se pueden tener partículas elementales en el laboratorio que duran mucho más que cuando están en reposo, sí, pero eso no es porque tengan una aceleración, una G, no, tiene una aceleración muchísimo mayor, y entonces esa aceleración les comunica energía cinética que tiene una masa equivalente, y esa masa equivalente cambia las propiedades de la partícula. Ya lo creo que sí. Pero no puede hablarse simplemente de un efecto de una aceleración constante igual a la que hay sobre un planeta como la Tierra. De modo que ven que hay muchas afirmaciones que se repiten constantemente sin tener en cuenta lo que ocurre físicamente y sin darse cuenta de las mismas bases de la relatividad, que la relatividad restringida tiene como base que no puede haber distinción alguna entre reposo y movimiento uniforme. Y la base de la relatividad generalizada es que no puede haber diferencia alguna entre una aceleración gravitatoria y una aceleración mecánica. Teniendo eso en cuenta, se vienen abajo todos esos problemas. El profesor Smalling, en una de sus discusiones acerca de cómo alcanzar una formulación general que abarque la mecánica cuántica y la relatividad, habla de la medida mínima de espacio, de longitud, la longitud de Planck. Y él dice, es que entonces hay un problema, porque si yo veo un sistema en el que está la longitud de Planck, cuando lo veo pasándose enfrente de mí, veré la longitud de Planck más pequeña, y no puede haber una longitud más pequeña. Eso es totalmente absurdo decirlo. Primero, porque lo que yo veo no implica lo que allí hay. Segundo, porque esa longitud de Planck no tiene nadie razón lógica de decir que corresponde a una medida mínima real en el mundo físico. La longitud de Planck, lo mismo que el tiempo de Planck y la masa de Planck y la carga eléctrica de Planck, son combinaciones de constantes que terminan siendo medidas con la dimensión de tiempo, o de espacio, o de masa, o de carga eléctrica. ¿Le da a alguien algún valor físico importante a la medida de la masa de Planck? No. Es mucho mayor que la masa, por ejemplo, de una bacteria. Y nadie piensa que hay un límite ni por abajo ni por encima de la masa de Planck. La carga eléctrica de Planck es equivalente casi a 12 cargas de un electrón. Entonces hay masas y cargas eléctricas por encima y por debajo de las de Planck. Sí. ¿Por qué no va a haber también un tiempo y una distancia por debajo de la de Planck? No hay razón lógica para darle un valor de límite físico. Todas estas cosas, pues, exigen repensar mucho de lo que estamos acostumbrados a decir. Y esto yo no lo quiero dar como resuelto con lo que voy ahora a explicar, pero voy a terminar esta introducción con una afirmación importante. Dice Einstein
en su discusión del movimiento que lo único que tiene efectos físicos observables es el movimiento relativo. Y luego añade una frase que le honra, dice: por tanto, con mayor brevedad, pero con menor exactitud, se puede decir que no hay movimientos absolutos. ¿Por qué dice él eso? Porque en cualquier campo de la matemática, de la física, de la filosofía, una relación solo puede cambiar si cambia algo, al menos en uno de los términos de la relación. Eso es obvio. Si yo digo la relación matemática A sobre B igual a C, lo será siempre mientras no cambien A o B, o las dos. Porque la relación es una comparación entre lo que dos cosas son. Y si siguen siendo exactamente lo mismo en todo, no puede cambiar la relación. Pues díganme entonces, ¿qué cambia cuando cambia una relación de distancia? Y me dicen que no cambia nada, nada real. ¿Cómo puede cambiar una relación si no hay un cambio real? Eso es totalmente absurdo. Y ahí es donde precisamente, me parece a mí, necesitamos alguna nueva manera de hablar de lo que es el espacio, la base de la localización y también el tiempo. Estamos diciendo prácticamente durante siglos que todas las cosas cambian en relación unas con otras en el movimiento espacial, pero no ha cambiado nada. ¡Ah, qué bonito! De modo que tenemos que admitir que todo está cambiando relaciones de distancia, pero no cambia nada realmente. Eso es absurdo. Y algo parecido ocurre con el tiempo. ¿Por qué una cosa es antes que otra? Y me dicen, es que en el cono de Minkowski lo que está antes puede influir en lo que viene después, pero no al revés. Pero eso no establece la relación de tiempo, es lo contrario. La relación de existir o no, antes y después, es la que permite que haya una actividad o no la hay. Para que pueda darse una actividad, una cosa tiene que ser anterior a otra. El que haya la actividad presupone el tiempo, no lo causa. Pues todo esto estamos hartos de repetirlo una y otra vez en física, en la relatividad, en la mecánica cuántica, donde también se habla con toda tranquilidad de que las cosas ocurren sin razón para ello, ocurren porque sí. Ah, no. Un porque sí no vale ni para un niño de 4 años. Hay una rotura de simetría espontánea. ¿Y por qué ocurre la rotura de simetría? Porque sí. Pues ni hablar del asunto. Eso yo no lo acepto nunca como una razón. De modo que con este fondo de ideas vamos ahora a cubrir de una manera muy rápida, primero, lo que ya saben todos de cómo es la estructura general del universo, y luego vamos a hablar de algunas de estas ideas, porque la contemplación del universo debe ser fuente de conocimiento que puede constatarse, que puede comprobarse y que no lleva nunca a paradojas. Sabemos que el universo tiene estructuras de gran tamaño fuera de nuestro entorno inmediato, por ejemplo, estructuras como cúmulos globulares.
Si apagan las luces creo que se verán mejor las imágenes. Y esto nos lleva a hablar de las estructuras de máximo tamaño que tienen lugar en las galaxias y en cúmulos de galaxias. Y todas estas estructuras, en todos los niveles, decimos que se deben a 4 fuerzas, que son las que hoy actúan. Se habla de la fuerza gravitatoria y la electromagnética de largo alcance, 2 de corto alcance, las fuerzas nucleares. Se ha conseguido una fusión de la fuerza electromagnética y la nuclear débil en la electrodébil, pero no se ha conseguido todavía una síntesis en que entre la nuclear fuerte, y hay mucho de duda de si será posible una síntesis que incluya a la fuerza gravitatoria también, porque según Einstein la gravitación no es una fuerza, es una deformación espacial, como veremos en un momento. Esas 4 fuerzas explican que se formen estrellas, porque la fuerza gravitatoria comprimiendo gases eleva su temperatura hasta la temperatura crítica de 10 millones de grados, y entonces las 2 fuerzas nucleares transforman un protón en un neutrón más un neutrino y un positrón y energía, y así tenemos la síntesis del helio, que es la que da la luz y calor de las estrellas durante el 90% de su existencia. Finalmente, las estrellas dejan de producir energía y entonces la fuerza gravitatoria las colapsa para dar un cadáver que puede ser de diverso nivel. Estrellas como el Sol terminan dándonos lo que llamamos una enana blanca, estrellas mayores nos dan una estrella neutrónica, y las que dejan un cadáver de más de 3 veces la masa del Sol nos dan un agujero negro. Todo esto ocurre y ha ocurrido durante miles de millones de años en galaxias que forman las estructuras de máxima amplitud, extendiéndose por millones de años luz hasta formar una especie de burbujas casi vacías con extensiones típicas del orden de 100 millones de años luz, y en su superficie están las galaxias agrupadas a miles. De modo que la estructura del universo, que hemos conocido primero como el entorno de la Tierra en el sistema solar, nos lleva a los brazos con millones de estrellas de la Vía Láctea, y al alcance de los telescopios hay por lo menos 100.000 millones de vías lácteas. El universo, sin embargo, no puede tener un número infinito de estrellas, porque entonces no podría haber espacios oscuros entre las estrellas en el cielo, y si uno tiene la idea además de que el universo podría tal vez tener estrellas cuya luz todavía no ha llegado hasta nosotros, siempre tiene el problema de la paradoja gravitatoria. Si hay una masa infinita alrededor de cualquier punto, el potencial gravitatorio en ese punto es infinito. Y si todos los puntos tienen potencial gravitatorio infinito, no hay diferencias de potencial, no hay fuerza gravitatoria neta. De modo que el universo no puede contener un número infinito de estrellas, no puede tener una masa infinita. Todo esto llevó a Einstein a proponer una nueva idea, un universo que no es infinito ni en dimensiones ni en masa, y comienza la contribución de Einstein con la afirmación ya hecha en la relatividad restringida de que hay una equivalencia entre energía y masa. Y ahora, dentro de la relatividad restringida, tenemos cómo nuestras medidas se ven afectadas por el movimiento. El factor gamma
que es 1 sobre la raíz cuadrada de 1 menos la velocidad del objeto que observamos al cuadrado sobre la velocidad de la luz al cuadrado, me dice que el tiempo, por favor, esta gamma, como es 1 dividido por un factor que es menos de 1, esta fracción tiene un valor superior a 1. 1 dividido por una cantidad menor me da más de 1. Pues bien, el tiempo que se mide en el movimiento uniforme me dará la impresión de que se dilata el tiempo, cada hora dura más. Es el tiempo que yo mediría en reposo multiplicado por ese factor. La longitud que mido en el objeto en movimiento será menor, porque es la longitud en reposo multiplicado por 1 dividido por esa fracción. Y la masa que veo también será, dice él, una masa mayor. Lo de la masa yo no lo acepto. Lo de la masa solo tiene lugar cuando hay un movimiento acelerado. Como les he dicho, si yo estoy sobre una báscula de baño, marcando la aguja un número, nadie, por muy aprisa que pase a mi lado, verá que marca un número distinto. Verá la aguja donde está. De modo que no hay efectos de aumento de masa reales dentro de la relatividad restringida. Luego entra en juego la relatividad generalizada. Y Einstein me dice, si yo estoy en reposo y un rayo de luz entra dentro de una cabina por una ventana, espero que el rayo de luz vaya a dar a la misma altura sobre el suelo por donde entró. Pero si ahora acelero esa cabina, entonces el rayo de luz dará la impresión de que se curva y va a chocar más abajo que por donde entró. Y esto mismo ocurre si pongo un campo gravitatorio en lugar de una aceleración mecánica. Hay esta correspondencia y esto es lo que hace que no solo la luz, sino los movimientos de los planetas y de todo cuerpo siga trayectorias que llamamos órbitas en lugar de moverse en línea recta. Y esto es lo que dio la primera prueba de la relatividad de Einstein, cómo la órbita de Mercurio no sigue las ecuaciones de Newton, sino que por moverse el planeta cerca del Sol en un ámbito en que el espacio está más distorsionado que lejos, la órbita cambia de orientación. Y así, de una vuelta a otra, no se repite la órbita, no es una elipse, sino que es una especie de roseta con el punto más cercano al Sol avanzando, en el caso de Mercurio, 43 segundos de arco por año, o por siglo, mejor dicho. Todo esto es una indicación de que tiene razón Einstein al decirnos que la gravedad es una curvatura espacial que hace que incluso un rayo de luz durante un eclipse llegue a la Tierra y el telescopio tiene que apuntar en la dirección en que la luz llega y hace, por lo tanto, pensar que la estrella está donde no está, sino más lejos. Y esto se ha comprobado ya desde 1919, en que la posición conocida de dos estrellas, cuando el Sol no está en medio, cambia cuando el Sol sí está en medio, y las vemos más separadas que cuando no había ese efecto de la gravedad solar. Un caso extremo que ya Einstein pensó podría darse es el que se vea un objeto muy lejano, un cuásar, en varios sitios a un tiempo, en 4 sitios en esta foto, porque su luz llega por 4 trayectorias distintas hasta el observador terrestre. Y así Einstein propone un universo finito
pero ilimitado. Finito porque tiene un volumen calculable, no es infinito. Ilimitado porque no tiene bordes. Y así, en una dimensión más, es lo que decimos de la superficie terrestre. Es finita, pero no tiene bordes. Y no es parte de una superficie mayor, no. Pues el volumen del universo tampoco es parte de un volumen mayor, no tiene bordes, no tiene límites, pero es finito. Se puede calcular ese volumen. Y ese volumen tiene que estar en expansión o en contracción. El universo no puede ser estático, algo que Einstein aceptó solo después de las medidas de Hubble, de que se había comprobado la expansión del universo, en que es el espacio mismo el que se expande y arrastra consigo a las galaxias, y al mismo tiempo estira las longitudes de onda, haciéndolas más rojas, y permite así hablar de un universo en que todas las galaxias se alejan de todas, ninguna es el centro, y el universo está en un proceso de expansión que nos hace pensar en un origen en que toda la masa estaba en un único bloque hace aproximadamente 14.000 millones de años. Durante los 20 primeros minutos, por el juego de las 4 fuerzas, se da la misma reacción que tenemos en las estrellas, que produce helio a partir de hidrógeno, y el universo es casi todo todavía hidrógeno y helio, como resultado de esos primeros 20 minutos del Big Bang. 3 maneras de calcular la edad del universo: la edad de las estrellas más primitivas, de los elementos radioactivos más duraderos y de las galaxias más primitivas, nos llevan a 13.700 millones de años, según la estimación más reciente. Llega entonces la gravedad a darnos la idea de un espacio curvo, pero las ecuaciones matemáticas permiten una solución en que el espacio tiene curvatura positiva, se cierra sobre sí mismo, curvatura cero, un espacio plano, y curvatura negativa. Ahora voy de nuevo a poner en la picota las afirmaciones de los cosmólogos tradicionalmente. En la relatividad restringida, ¿cómo es el espacio? Es plano. En la relatividad restringida, el espacio es tridimensional y plano. ¿Cuál es el efecto de poner una masa en ese espacio? La masa siempre produce una curvatura positiva. Es lo que hace, por ejemplo, cuando desvía el rayo de luz o cuando desvía la órbita de Mercurio. Por tanto, ¿con qué lógica se me dice que si la densidad de masa es menor que un valor determinado, que el espacio va a tener curvatura negativa? Sin efecto alguno de la masa sobre el espacio es plano, es el de la relatividad restringida. Siempre que pongo masa, causa una curvatura positiva. Por lo tanto, ¿de dónde me saca usted una razón para una curvatura negativa? La ecuación se puede resolver con un número negativo o con un número positivo, pero eso no quiere decir que en la realidad puede ocurrir. ¿Cuántas veces ustedes ya en los años en que se empieza a estudiar álgebra, resolviendo una ecuación de segundo grado que tiene que decir cuántas manzanas hay en un cesto,
obtienen dos soluciones. Una solución, 4 manzanas. Otra solución, -2. Ah, ¿qué hacen ustedes? Dicen, la solución -2 manzanas no tiene sentido físico en este problema. Por lo tanto, es una solución meramente formal, matemática, pero no responde a ninguna cosa real. Pues aquí lo mismo. Si la masa siempre produce curvatura positiva, díganme ustedes qué es la causa de un espacio que tenga curvatura negativa. No tiene lógica eso. Entonces, ¿qué es lo que hay que decir? Que el universo tiene que tener una curvatura positiva y no vale hablar de las otras dos alternativas. Si hay algo de masa, pues tendrá algo de curvatura positiva. Si hay mucha masa, tendrá mucha curvatura positiva. Pero no puede ser ni totalmente plano, ni puede ser mucho menos de curvatura negativa. Por tanto, ¿qué puede ocurrir? Un universo que se expande indefinidamente o un universo que se cierra sobre sí mismo. ¿Qué nos dicen todos los datos? Que nunca se va a cerrar sobre sí mismo. El universo, por lo tanto, se expande indefinidamente. Y los datos más recientes dicen que incluso se expande cada vez más a prisa. De modo que el futuro del universo es el enrarecerse en un volumen cada vez mayor con menor densidad. Y ahora entra en juego un nuevo dato. La astronomía, usando radiotelescopios, ha detectado que hay una radiación de fondo, que es el resultado de la gran explosión del Big Bang, que tiene pequeñísimas irregularidades de temperatura que responden a pequeñísimas diferencias de densidad en el universo primitivo, de las cuales pudieron formarse luego cúmulos de galaxias y galaxias. Pero tienen los teóricos otro problema. Dicen que el universo se expandía tan aprisa en sus primeros momentos que no había posibilidad de que unas galaxias interaccionaran con otras y por lo tanto que es muy difícil explicar cómo el universo puede ser tan uniforme. Las diferencias de temperatura que hay son del orden de una 100 milésima de la temperatura media. ¿Cómo puede el universo ser tan uniforme si no había tiempo para que interaccionasen los cúmulos de galaxias unos con otros? Y ahora entra una idea de la nueva cosmología. Se dice, primero, que hay que poner los datos de la física de lo más pequeño junto con los datos de la astronomía, porque en los primeros momentos, cuando el universo era infinitesimal en tamaño, estaban funcionando tanto la relatividad como la mecánica cuántica para los resultados que luego se observan. Muy bien. ¿Qué tenemos en ese espacio original? Tenemos una serie de constantes que definen cómo funciona la materia. Además de la carga del electrón, tenemos las propiedades electromagnéticas del espacio vacío. Y esto es algo muy importante y que rara vez se menciona también. El espacio vacío es algo físico. Y como algo físico, tiene propiedades geométricas y tiene propiedades electromagnéticas. El vacío puede compararse con un aislante, como el vidrio, o la cerámica, o la mica. Y ese valor del vacío como aislante es lo que llamamos la permitividad eléctrica del vacío.
¿Qué valor tiene como aislante? Tiene también otro valor de cómo modifica un campo magnético. Cómo es el campo magnético entre dos polos de un imán si uno le pone allí mica o cerámica o cera o otra cosa, o vacío. De estos dos valores depende la velocidad de la luz. 1 dividido por la raíz cuadrada del producto de esos dos valores me da la velocidad de la luz en el vacío. Bien, recuerden esto. Luego tenemos la constante gravitatoria, la constante de Planck. Todo esto son propiedades que parecen ya parte de eso que llamamos espacio vacío. La carga eléctrica no, pero las otras sí. Muy bien. Pues todas estas propiedades de la materia, incluyendo luego la velocidad de la luz, que como digo proviene de las otras dos propiedades electromagnéticas, y también las masas de las partículas elementales, el electrón y el protón sobre todo, vienen a dar valores con una serie de unidades apropiadas para cada uno, y pueden ahora combinarse esas constantes dando combinaciones con unidades de longitud o unidades de masa o unidades de tiempo o unidades de carga o unidades de temperatura. Estas combinaciones ¿tienen necesariamente que reflejar algo físico? No. Por ejemplo, la carga eléctrica de Planck es aproximadamente 12 veces la carga del electrón. Y nadie se asusta de eso, ni le da valor alguno como una constante de la materia. La carga eléctrica de Planck nadie la menciona nunca para nada. La masa de Planck, como ya dije, es bastante mayor que la de una bacteria. Tampoco le dan importancia para decir que tiene que ser un límite de nada. Ah, pero dicen en cambio que la longitud de Planck es el límite de cuánto puede existir, que no puede haber nada más pequeño. ¿Por qué? Yo no he visto ninguna justificación de que tenga eso que tener ese valor como límite físico. Y el tiempo de Planck, tampoco puede hablarse de nada por debajo del tiempo de Planck. ¿Por qué no? Estas son combinaciones artificiales de constantes y me dan valores con una medida u otra, con una unidad u otra de medida, pero no tengo razón alguna de pensar que una o dos de ellas tienen que limitar lo que ocurre físicamente y en cambio las otras no les doy importancia. No tiene razón alguna de hacerse esa distinción. Bien, aquí ven un ejemplo de lo que son algunas de esas unidades de Planck. Aquí tienen, por ejemplo, cuál es la energía de Planck. 500 kilovatios hora. Pues no es exactamente una cosa mínima y despreciable. Y lo mismo podemos decir de la carga y de la impedancia, etc. De modo que no me preocupa para nada el que digan que una combinación de constantes limita cuál es lo más pequeño que puede existir en la realidad o el tiempo más breve que puede ocupar cualquier fenómeno. No veo razón alguna de que eso sea así. Viene luego el estudio de las propiedades de la materia y se busca una teoría que llegue a unir las cuatro fuerzas en una única fuerza que dicen que funcionaría en el tiempo de Planck, pero esta época de inflación, que ocurriría también en un tiempo mínimo, sería lo que daría al universo su uniformidad, su homogeneidad, porque ahí aumentaría
el radio del universo por un factor de 10 elevado a 50. ¿Hay alguna prueba de eso? Ninguna. ¿Se ha conseguido la unificación de fuerzas con la fuerza nuclear? No. ¿Se puede conseguir la unificación con la gravitatoria? Probablemente no. De modo que hablar de esta inflación debida a que se separen estas fuerzas en ese momento es pura hipótesis matemática sin un solo dato en su favor, ni teórico ni físico. Una de las consecuencias de esa supuesta unificación es que el protón tendría que ser inestable, descomponiéndose con una vida media del orden de 10 elevado a 31 años. Como no se ha observado tal desintegración, la solución es decir, bueno, la edad del protón probablemente hay que multiplicarla por 100 para que no se observe que se desintegra. ¿Hay alguna razón clara de que tenga que desintegrarse? Realmente no. Una teoría que no tiene ningún dato experimental en su favor exige que se desintegre. Otro de los posibles resultados de esa teoría de inflación tendrían que formarse lo que se llaman cuerdas cósmicas, que serían como arrugas en el espacio de prácticamente espesor cero, pero de dimensiones enormes y con muchísima masa. ¿Se han encontrado los efectos de tales cuerdas cósmicas? No. De acuerdo con la teoría, habrían modificado la radiación de fondo, dándole una serie de inhomogeneidades que no se observan. De modo que tampoco ahí tiene ningún apoyo experimental la supuesta unificación de fuerzas. Se dice que se podrían haber formado monopolos magnéticos y mini agujeros negros. No se ha encontrado ni lo uno ni lo otro. Los agujeros negros, si eran de tamaño microscópico, se evaporan casi instantáneamente, no habría ya ninguno de aquellos, y los que son de mayor tamaño deberían ahora de vez en cuando observarse que se desintegran. No se ha observado tal cosa. De modo que todas las predicciones de la supuesta unificación de fuerzas se quedan puramente en el papel. No hay un solo dato que apoye la supuesta unificación. Aún así, se sigue hablando de que ocurre la gran explosión, que las fuerzas estaban unidas, que entonces hay esa época de expansión que llaman inflacionaria, y luego aparecen las partículas y se forma lo que observamos. Y este es otro de los problemitas que queda también bajo la cama para que no se vea. Se dice que para que el universo tenga la máxima simplicidad en su primer momento, debe haber comenzado como pura energía. Porque si no, ¿por qué va a ser el universo como es? Sería arbitrario decir que empezó teniendo este tipo de partículas o aquel. Entonces, digamos que comienza siendo pura energía. Ah, muy bien, aplicamos entonces la idea de Einstein de que de pura energía se pueden formar partículas, pero deben formarse por igual partículas y antipartículas, materia y antimateria. ¿Por qué el universo no tiene una cantidad igual de antimateria suelta por ahí? Pues se invoca, se supone, una peculiaridad de la fuerza nuclear débil, que hace que por cada número de partículas haya un número de antipartículas a la que falta una por cada 100 millones.
O sea que se dice que había 100 millones de pares de partículas y antipartículas y sobraba una partícula. Entonces, ¿qué ocurre? Que los 100 millones de pares se destruyen mutuamente y producen los 100 millones de fotones que ahora hay por cada partícula pesada. Apliquen ahora la ley de conservación de masa y energía. Entonces, hay que decir que en forma de energía hay ahora 100 millones de veces más masa equivalente que en forma de partículas. Y a esto ponen el grito en el cielo los cosmólogos. Yo lo he discutido con un cosmólogo del Observatorio Vaticano y terminó diciendo que tal vez había que renunciar a la ley de conservación de masa y energía. Y yo, no, mucho antes renuncio a todo el cuento de la inflación. Es que el universo se ha expandido mucho, y digo, me da igual que se haya expandido o no. Si la cantidad de masa que dice que se ha cambiado para ser ahora pura energía dio lugar a 100 millones de veces la masa que hay en forma de partículas normales, tiene que estar esa energía ahí y me da igual que se haya expandido o que no se haya expandido. Y eso no lo acepta nadie. Por eso digo que estamos hablando de una cantidad de cosas que se dicen y se repiten y se afirman como si fuesen dogmas y que sin embargo tienen muy poca base científica y muy poca lógica. Llega ahora la teoría de las supercuerdas. Esta teoría exige un universo con 10 dimensiones, 9 espaciales y una de tiempo. Y las dimensiones espaciales, naturalmente, tienen que ser las 3 que normalmente detectamos, más 6 que no se detectan. ¿Y por qué no se detectan? Porque son muy pequeñitas. ¿Y para qué valen? Para que se cumplan las ecuaciones matemáticas de la teoría, pero nada más. Yo recuerdo oír a un ponente en un congreso en Filadelfia hace 3 años, que hablando de eso, hablaba también de múltiples universos, y llegó a decir que según la teoría tiene que haber otro universo que está del nuestro a una distancia de 1/10 de milímetro. Yo digo, ¿y cree usted que me voy a tomar eso en serio? Es que es verdaderamente un perder el tiempo que ya que este físico Smolin confesase que era realmente una pérdida de tiempo, es lo que me da a mí un poco de atrevimiento para hablar de esta manera, porque llevamos tantos años hablando de las cosas como si fuesen ciertas, pero no lo son, que si no empezamos desde cero prácticamente no vamos a llegar a ninguna parte. Y ahora ahí tenemos el símbolo del mayor problema. La mecánica cuántica con su ecuación de onda hay que combinarla con la gravedad de Einstein como una distorsión del espacio. Y eso no sale por ninguna parte. Y entonces, ¿qué se dice? Que hace falta que haya un algo antes del Big Bang, del cual por una especie de efecto túnel sale nuestro universo y al mismo tiempo tienen que salir otros muchos, porque según la mecánica cuántica lo único que se puede decir es que hay una probabilidad no cero de que haya otros universos, y según los que interpretan así la mecánica cuántica, todo lo que tiene probabilidad no cero tiene que ocurrir de hecho, porque es una cuestión ya de que las ecuaciones se cumplan. Esos otros universos podrían tener diverso número
de dimensiones, podrían ser totalmente distintos de lo que existe a nuestro alcance experimental, e incluso podrían ser el resultado de que en esas otras dimensiones de la teoría de supercuerdas hay como membranas que chocan entre sí de vez en cuando, y de ahí salen esos múltiples universos. Bien, ¿cuál es el último detalle de toda esta cosmología moderna? Se han encontrado supernovas que indican que el universo ahora está en una expansión acelerada. En lugar de frenarse, cada vez se expande más a prisa. Hubo un momento original, hasta la mitad aproximadamente de su edad, en que sí iba frenándose, pero ahora está acelerándose. ¿Y qué es lo que causa esa aceleración? Estamos ante un problema que solo puede resolverse teóricamente si se acepta una constante cosmológica que representa una energía que no es materia ordinaria ni energía ordinaria, y que se pone también sobre el tapete para explicar movimientos de estrellas en la galaxia y de galaxias en cúmulos. Si nos alejamos del centro de la galaxia, uno pensaría que la velocidad de las estrellas iría disminuyendo, como va disminuyendo la velocidad de los planetas según nos alejamos del Sol. En realidad no ocurre así. Y entonces se habla de que tiene que haber materia oscura. La rotación que predice la teoría con la masa conocida es muy distinta de la que se observa. Y entonces se dice que tiene que haber toda esa materia oscura. ¿Y qué es esa materia oscura? Pues no puede ser materia ordinaria. ¿Por qué? Porque si lo fuese, entonces habría mucha más masa al origen del universo y habría una proporción distinta de hidrógeno y helio que la que hay. Bien, entonces se supone que hay materia oscura, tal vez normal, que afecta de una forma observable a galaxias y a cúmulos de galaxias, pero que no explica esa rotación que hemos dicho. Porque la rotación de una estrella alrededor del centro solo se ve influida por la masa contenida dentro de su órbita, no por la masa exterior a ella. Por lo tanto, no vale esto como solución. Hace falta también más masa para que se hayan formado las estructuras que ahora observamos, si solamente consideramos la gravedad conocida. Y ahora la pregunta se hace en términos ya grandiosos. Tal vez no sabemos qué es el 99% de la masa del universo. Tal vez hay una materia totalmente distinta de la que conocemos, pero que contribuye al universo y su expansión. Primero se habló de posibles neutrinos, que como sabemos se producen en gran cantidad en todas las estrellas, pero que aunque no tengan masa estrictamente cero, tienen tan poca que ni sabemos si llega a ser una 100 milésima de la masa del electrón. De modo que por muchos neutrinos que haya, no van a resolver el problema. Se habla entonces de masa oscura, y algunas nuevas observaciones parecen indicar que la distribución de masa alrededor de un cúmulo de galaxias podría ser una indicación de que hay esa masa oscura. Y para que el universo se expanda cada vez más a prisa, se supone también una energía oscura. Se admite que el vacío tiene una actividad constante de formación y destrucción de pares de partículas y antipartículas, y eso se comprueba, es real.
pero al mismo tiempo que el universo está expandiéndose, sus propiedades geométricas están cambiando, se está haciendo cada vez más plano. Y ahora yo pregunto, ¿es lógico pensar que cuando el universo tenía un tamaño mínimo, su capacidad de actuar como un aislante eléctrico, el vacío físico, sería la misma que el vacío de ahora, que es inmensamente mayor? Si el universo actuaba como un aislante cuando era de un tamaño tal vez menor que un átomo, ¿será exactamente igual como aislante ahora con el tamaño inmenso que tiene? Yo creo que no. Y creo que tampoco actuaría de la misma manera como afectando a un campo magnético. Entonces, si uno piensa lógicamente que el vacío físico ha cambiado sus propiedades geométricas en la expansión enorme que ha tenido, ¿no es lógico pensar que ha cambiado también sus propiedades electromagnéticas? Pues si esto es así, ha cambiado la velocidad de la luz, porque la velocidad de la luz en el vacío se obtiene, como he dicho, dividiendo 1 por la raíz cuadrada del producto de la constante dieléctrica y la constante magnética. Y si ha cambiado la velocidad de la luz a lo largo del tiempo, entonces hay que rehacer todos los cálculos de distancias y de épocas y de todo. Ah, pero me dicen inmediatamente, eso va en contra de la relatividad de Einstein. Pues no va en contra de la relatividad de Einstein. Y esta es otra de las cosas en que se olvida uno de lo elemental. Einstein propuso que la velocidad de la luz es la misma para cualquier observador, sea cual sea su estado de reposo o movimiento. Pero no dijo nada de la evolución del universo, porque cuando él propuso la relatividad restringida, él primero y todos los demás no pensaban que el universo evoluciona. Estaban hablando de un universo estático y por tanto no se preguntaban si podía haber cambiado la velocidad de la luz a lo largo del tiempo. Pero cuando tenemos que hablar de un universo que se expande desde un tamaño mínimo hasta la inmensidad que es ahora, lo lógico es pensar que sus propiedades electromagnéticas sean ahora muy distintas. Y entonces sí tiene que haber cambiado la velocidad de la luz. Y esto lo han propuesto, pero sin dar una razón para ello, dos físicos, por lo menos, Moffat y Mageish. Han propuesto que se acepte que la velocidad de la luz ha cambiado a lo largo de la historia del universo, pero no dicen por qué. Dicen simplemente tomemos eso como una hipótesis y veamos qué consecuencias tiene. ¿Qué consecuencias tiene? Que no hace falta la inflación y no hacen falta las energías y materias oscuras que creemos. Y eso sí me atrae como una manera mucho más lógica y sencilla de hablar de la realidad que podemos observar. El modo en que ahora se distribuye el contenido del universo es básicamente que casi todo es desconocido. Una energía oscura que contribuye el 70% de la masa, una masa oscura que no es partículas conocidas, un 26%, y con partículas conocidas un 3,4% también oscuro y desconocido, y toda la materia que nosotros podemos comprobar no llega al 1%. Todo eso verdaderamente es muy difícil aceptarlo. En cambio, con esta otra hipótesis puede uno pensar más lógicamente, pues sí. Y llega otra hipótesis también
muy llamativa, la de Milgrom, Mordecai Milgrom, un físico de Tel Aviv, en Israel. Propone que la ecuación de Newton, fuerza igual a masa por aceleración, vale en entornos normales, pero que cuando tenemos una debilísima densidad de materia, la ecuación debe escribirse con un nuevo factor, otra constante del vacío, otra constante de la naturaleza, que es la aceleración básica, que es del orden de la 10.000 millonésima de la aceleración terrestre. Entonces tenemos una fuerza que es proporcional a la aceleración al cuadrado dividida por esa aceleración básica. Y cuando él aplica esta manera de pensar al movimiento de las galaxias, nos da la curva perfecta de lo que se observa. Lo que él propone se llama dinámica newtoniana modificada y nos da exactamente lo que se observa en nuestra galaxia y en otra serie de galaxias. De modo que, si no es así la realidad, él dice, tendré que pasarme el resto de la vida pensando por qué coincide tan perfectamente con las observaciones, sobre todo de galaxias de poca masa. Incluso él llega a resolver unas dificultades de cómo la radiación de fondo está de acuerdo o no está de acuerdo con las predicciones de la teoría de la inflación. Y aquí ven cómo las predicciones con esa materia oscura fría no están de acuerdo con los datos y en cambio sin esa materia oscura, según Milgrom, encajan las predicciones perfectamente con los datos. Incluso para grupos de galaxias, tipos diversos de galaxias, hasta los cúmulos globulares, las predicciones de su teoría están perfectamente de acuerdo. Solo están en desacuerdo los movimientos de los núcleos de cúmulos de galaxias. Y no sabe él ni nadie de momento por qué. Pero es impresionante que está de acuerdo con tantísimo de lo que observamos y de lo cual tenemos muchos datos. Por tanto, estamos en una situación todavía en que hay que decir que no sabemos cómo funciona el universo. Tenemos que aceptar, por una parte, la teoría de Einstein, que está muy bien comprobada, siempre que la expresemos correctamente dentro de los límites de cada tipo de relatividad, y la mecánica cuántica, que también está muy comprobada en el ámbito de lo pequeño. Pero las dos teorías son conceptualmente incompatibles. La teoría de la relatividad habla de campos continuos. La teoría de la mecánica cuántica habla de partículas discretas. ¿Cómo se transmiten las fuerzas? En la mecánica cuántica se dice que siempre por intercambio de partículas. Y una de las cosas que tampoco me parece satisfactoria es que se me dice que la fuerza electromagnética se transmite mediante una partícula que tiene masa cero, que es el fotón. ¿Y la luz es un chorro de fotones? Sí. ¿Transmiten la fuerza electromagnética? No. Por mucho que ustedes iluminen un electrón, no se siente ninguna atracción ni repulsión. No, es que los fotones que transmiten la fuerza electromagnética son fotones virtuales. ¿Qué quiere decir eso? Que no se pueden detectar. Entonces, ¿por qué me dicen que se han detectado?
porque ponen al fotón entre las partículas de cuya existencia ya no puede dudarse. ¿Quién ha encontrado nunca una trayectoria de uno de estos fotones virtuales en una cámara de niebla o en una cámara de chispas? Nadie. ¿Por qué se dice que existe el fotón como transmisor de la fuerza electromagnética y al mismo tiempo se habla de los fotones de la luz y las dos cosas son totalmente distintas? Y luego, para hacerlo más difícil todavía, tienen ustedes lo que se llaman los diagramas de Feynman, en que en la mecánica cuántica se dice dos partículas, dos electrones, por ejemplo, van en una trayectoria hasta que se lanzan un fotón virtual y entonces divergen. Eso es falso. Si ustedes tienen dos electrones moviéndose, se están repeliendo durante toda su trayectoria, y la trayectoria es una curva. No son líneas rectas hasta que disparan un fotón y luego salen otra vez divergiendo en líneas rectas. ¿Cómo se entera un electrón de que el otro está allí para saber cuándo le dispara el fotón? Pues no hay respuesta. Eso podrá ser una manera intuitiva de decir que hay una interacción, pero no lo explica. En la mecánica cuántica no se puede explicar simplemente que una partícula actúe en otra en un momento determinado y no antes sino después, porque en la realidad no ocurren las cosas así. De modo que hay que hablar de campos, y se habla aún en la mecánica cuántica, pero luego me dicen que todas las fuerzas se transmiten por intercambio de partículas. Pues yo no me lo trago eso. Y ciertamente la gravedad se supone que tiene que tener una partícula que llaman el gravitón para que actúe. ¿Ah? Y entonces, ¿cómo se compagina esto con la curvatura espacial bien demostrada por los experimentos que dan la razón a Einstein y su teoría de la gravedad en la relatividad generalizada? Claro, no hay manera de compaginar ambas teorías lógicamente. Y por tanto podemos decir que lo que queda ahora con respecto a muchos de estos problemas es un gran interrogante. Una galaxia que puede servir como el sumario de todos estos problemas que no están resueltos. Aún así, podemos terminar en una nota positiva diciendo que si el universo que descubre la ciencia es verdaderamente maravilloso, más maravilloso es el poder de la mente humana que ha podido descubrir, por lo menos, que hay esos problemas y resolver algunos. Pero queda mucho por hacer, ya lo creo que sí. Y muchas gracias, que me pasaron. Si hay tiempo y ustedes tienen alguna pregunta y sé responder, pueden hacerlo. Dígame. La teoría del grado Madeico de la variabilidad de la velocidad de la luz, ¿considera Madeico que la velocidad de la luz, que es antes variable, sea la máxima velocidad de transmisión de información? Creo que sí, pero no lo sé decir. Pero creo que dice que en cualquier momento la velocidad de la luz es la máxima de transmitir cualquiera de las interacciones físicas o información. Lo que él dice es que entonces, si la velocidad de la luz era muchísimo más rápida al comienzo del universo, también lo eran las otras interacciones y pueden dar lugar a la homogeneidad del universo sin recurrir a la inflación. El problema del horizonte desaparecería, claro. Exactamente. Una nave, hipotética nave, que fuera próxima a la velocidad de la luz, ¿el tiempo cómo transcurre? Yo lo he entendido ahora que el tiempo transcurre igual que en la Tierra. Si la aceleración es la misma, debe transcurrir igual.
aunque alcance la velocidad más próxima a la de la luz, porque lo que importa no es la velocidad, es la aceleración, porque estamos hablando ya dentro de la relatividad generalizada, en que no se trata de movimientos uniformes, sino de movimientos acelerados, y por eso hay que usar la relatividad generalizada. Y esto es algo que el mismo Einstein dijo, aunque sigue habiendo autores de libros de la relatividad que dicen que no hace falta recurrir a la generalizada, que basta con la restringida para explicar por qué envejece menos un gemelo que el otro. Yo digo, eso es absurdo, porque en la relatividad restringida no hay efectos físicos de ningún tipo, son efectos de medida. Entonces, a ver si entonces en principio no se produce eso de que pasa menos tiempo en una nave que va a más velocidad que no pasa. La velocidad no hace cambio físico alguno, solo la aceleración causa cambio físico. Y si esa hipotética nave fuera más gran aceleración, mientras fuera acelerando, ¿sí pasaría ese fenómeno? Si está acelerando a un ritmo distinto que la aceleración terrestre, entonces el tiempo sí pasará a distinto ritmo. Ya, porque claro, no sé si yo lo he entendido mal, pero a mí me había oído, o por lo menos leído en algún sitio, que en algunos relojes muy precisos se había notado una diferencia de tiempo entre los relojes que había en los viajes a Apolo y los Que sí, pero es porque han tenido aceleraciones. Ah, porque han tenido una aceleración. Lo mismo que ahora hay que corregir los satélites que sirven para el GPS, hay que corregirles sus relojes porque están en una órbita que es una aceleración. Y hay que corregir también el efecto de su altura, que disminuye la fuerza de la gravedad. De modo que siempre que hay una aceleración hay efectos físicos. Si no hay aceleración, no. Pero si está en un planeta, que tuviera que tuviera 2 Gs o que tuviera 3 Gs, entonces, ¿qué pasa? Que dependiendo del planeta, ¿tendría que acelerar más o tendría que acelerar menos? Sí, estamos diciendo que si tiene la misma G, la misma aceleración que la G de la Tierra, entonces no ocurriría el efecto de la paradoja de los gemelos, ¿no? Así es. Y si estamos en un planeta que acelera en vez de con una G, acelera con 3 Gs, entonces una nave espacial que salga a esa que acelera 3 Gs, entonces ¿qué ocurre? Si está a la misma aceleración que la gravitatoria del planeta, el tiempo pasa igual en la nave espacial que en el planeta. Es lo único que yo puedo decir, lógicamente. Porque recordemos que esta es la base lógica de la relatividad generalizada. No pueden distinguirse las aceleraciones gravitatorias de las aceleraciones mecánicas. Está lo mismo. Lo único que es distinto es el valor. Si uno tiene más que otro, entonces sí, afecta al paso del tiempo, afecta a los relojes. O sea, que depende del planeta que uno envejezca o no envejezca. Eso sí, pero mientras sean dos valores iguales, da lo mismo que sea por gravedad que sea por un cohete funcionando. En un agujero negro supermasivo el tiempo se congela. Sí, porque ahí tenemos la gravedad tremenda que hace que prácticamente se detengan todos los ritmos de cambio físico. Significa, sí, seguramente no es así, pero significa que en dos, volviendo al ejemplo anterior, que en dos planetas que uno tuviera 3G y el otro tuviera 2G, y no hablamos de que salga una nave, sí, sino de quien está en ese planeta, el tiempo transcurriría de diferente manera, ¿no? Así, transcurre de distinta manera. Y por eso, como he dicho hace un momento, para los satélites que se utilizan para GPS hay que hacer dos correcciones. Una, por estar a menos gravedad allá arriba que si estuviesen abajo, debe ir el reloj más a prisa. Pero por estar en órbita con una aceleración debe ir más despacio. Y se tienen que tener en cuenta los dos efectos. Recuerden que nosotros, hablando una vez más con las frases de Einstein, no medimos el tiempo, lo que medimos es el movimiento. Y por tanto,
los movimientos por los cuales detectamos el paso del tiempo se ven afectados por la gravedad. Claro que sí. En un lugar donde la gravedad es muy fuerte, un péndulo se moverá más despacio que en un sitio donde la gravedad es muy débil. Y eso afecta el modo en que se puede medir el tiempo allí. Y si afecta al péndulo, afecta a todos los fenómenos físicos. De modo que la gravedad hace que se ralenticen todos los fenómenos físicos, eso es cierto. Y cuanta más gravedad, más notable es el efecto. Así es. ¿Quieres decir? He querido entenderle el que de alguna manera aceptaba una cierta variabilidad de las constantes físicas que hasta ahora más o menos consideramos como fijas. Por otro lado, entiendo de que todo lo que hasta ahora forma el universo, de alguna manera funciona y se ha desarrollado amparado en esas constantes. El cambio de esas constantes habría producido un cambio del universo. Las constantes se han llamado así porque en todos los experimentos que ahora hacemos aparecen con ese valor. Y como digo, hasta hace un siglo escaso, nadie hablaba de una evolución del universo. Por lo tanto, no se preguntaba uno si habían cambiado los valores de algunas de esas propiedades del espacio o de la materia. De las propiedades del espacio es de las que yo creo que es lógico pensar que no son las mismas cuando el espacio era pequeñín que cuando es la enormidad que es ahora. Y esas propiedades pueden ser la constante dieléctrica, la constante magnética, incluso posiblemente el valor de la constante de Planck, H, y posiblemente alguna otra que sea propiedad del vacío físico, porque es el vacío físico el que tiene esas propiedades, y es el vacío físico el que ha cambiado enormemente, desde ser casi microscópico o sin casi, hasta ser la enormidad que es ahora. Y yo no veo lógica alguna en decir que va a funcionar igual el vacío físico cuando era del tamaño de un átomo que cuando es la enormidad que es ahora. Se han hecho sugerencias de que ha cambiado un poco lo que se llama la constante de... ¿cómo es el nombre? ¿Estructura fina? La estructura fina, sí. Que es 1 dividido por 137. Pero es una constante que se obtiene de una de las combinaciones de otras constantes. Por lo tanto, si cambian todas simultáneamente, es posible que se mantenga esa. Pero yo no puedo decir con certeza que tiene que ser ese el caso, no lo sé. Mageisho y Moffat hablan solamente, como he indicado con lo que yo he visto y tengo artículos de ellos, hablan solamente de tomar como hipótesis que ha cambiado la velocidad de la luz, pero no dan una razón. Yo creo que la razón más elemental sería decir, si esa velocidad depende de las propiedades del vacío físico, y el vacío físico cambia drásticamente, espero que cambien sus propiedades en algo. En Palacio le hubiera dado a usted, padre, un gran abrazo de haber estado hoy aquí. En fin, que como ven, tenemos mucho que estudiar y que aprender todavía, y en cada esquina de nuestro conocimiento parece que nos hemos dejado algunos montones de polvo sin limpiar. La constante de estructura fina, en la Universidad de Nueva York han demostrado, casi demostrado, que ha variado. Puede variar porque ha variado C, según Mareco es factible, o porque ha variado H, o porque ha variado E. Pero hay teorías en las que dice que han variado las tres. ¿Cómo podría afectar la variación de la carga del electrón en el universo? Yo lo único que he leído
sobre la constante de la estructura fina es que si ha variado poquísimo. Y eso yo estoy dispuesto a aceptarlo porque dicen que la luz... la carga del electrón. Sí, la luz emitida por galaxias primitivas pues parece que muestra la misma estructura fina que la que emiten estrellas cercanas. Ahora, que pueden haber variado varias de esas constantes simultáneamente y mantener la misma relación es una posibilidad, pero no sé si alguien la ha estudiado en detalle. ¿Y cómo explicaríamos esa mínima variación de alfa, dependiendo de C, con esa posible variación brutal de 10 elevado a 30 en la velocidad de la luz? Bueno, yo no sé que alguien haya dicho cuánto varió la velocidad de la luz, pero si dice 10 elevado a 30, realmente es una velocidad inmensamente más rápida en el pasado que ahora. Tendría que haber cambiado también H o E de una manera semejante para permitir que la constante de estructura fina siga apareciendo casi igual, ¿de acuerdo? Yo no sé por qué habían de cambiar la carga del electrón, no sé razón alguna, no se me ocurre razón alguna para que haya cambiado. Si H es una propiedad del vacío, yo espero que cambie también, pero la carga del electrón no es una propiedad del vacío. Por otra parte, decimos también que la carga del electrón es la unidad de carga, pero aceptamos que los quarks tienen carga fraccional, de modo que tampoco es la unidad de carga absolutamente. Si un quark puede tener 1/3 o 2/3 de la carga del electrón, es posible tener cargas menores, pues sí. Pero no hay nada. Yo no tengo una respuesta para eso, ¿no? Respecto a la finitud del universo, ¿qué ocurre? ¿Qué fenómeno ocurre con esa frontera de la finitud y la expansión del universo? Nosotros tendemos a pensar que el universo, de alguna manera, se termina si uno va en una dirección, pero eso no es correcto, claro, porque es lo mismo que pensar que se me termina la superficie terrestre si voy siempre en la misma dirección. No se me termina, y no es parte de una superficie mayor. Pues el universo tiene un volumen que en 3 dimensiones se comporta como la superficie terrestre en 2. Y por eso no puedo hablar de que hay más allá. No hay un más allá. Y no puedo decir nada, lógicamente, de lo que no es el volumen total del universo. ¿Qué se espera de los nuevos aceleradores últimos que si nos van a ayudar a salir de la duda o no? Los nuevos aceleradores van, sin duda alguna, a darnos algunas sorpresas. Siempre que se ha hecho un experimento a más energía, algo nuevo aparece. Y es, me parece, la actitud de los físicos esperando los resultados de Suiza. Muchos de los que han estado trabajando en la teoría de supercuerdas tienen la esperanza de que se encuentre el bosón de Higgs, que les hace falta para que funcione la teoría. Tengo entendido que Stephen Hawking ha hecho una apuesta diciendo que no lo van a encontrar. De modo que mi escepticismo tiene, me parece, buena compañía en ese caso. El problema es que teóricamente en esa teoría de supercuerdas se dice que las partículas elementales conocidas deben tener masa cero. Como es obvio que no tienen masa cero, entonces se supone que hay un campo de Higgs que mediante una partícula de Higgs produce, al interaccionar con esas partículas originalmente sin masa, el que tengan masa. Y como yo no he leído nunca nada
se me permita hablar de la teoría de supercuerdas, ni pienso hacerlo, porque hace unos 20 años, por lo menos, vi una recensión en un número de la revista Physics Today en Estados Unidos, de un libro que se titulaba Supercuerdas. Y la recensión comenzaba con esta frase: este libro sobre supercuerdas tiene 1000 páginas. En un espacio tan reducido no puede presentarse la teoría adecuadamente. Y entonces yo dije, cuando me lo presenten en 100 y además con alguna idea de que vale para algo, haré el esfuerzo de leerlo. Pero tragarme un mamotreto de 1000 páginas y que me digan que no basta para una teoría que no tiene un solo dato experimental en su favor. Ah, no. La vida es demasiado corta para perderla en eso. Ahí hay que cortar por los árboles. Como dije, Smalling en el libro ese confiesa que ha perdido 30 años de su vida trabajando sobre las supercuerdas y otros muchos como él. Y dice, y lo peor es que ahora si uno no trabaja en supercuerdas es un don nadie. No le dan puesto alguno en una universidad. Dice, se ha esterilizado a gran parte de la posible investigación de física por concentrarse solo en eso. Y concentrarse en algo que no ha producido nada útil en 30 años, excepto llenar montones de páginas de ecuaciones que no se las salta un burro. Pues eso realmente es algo que puede pasar a la historia como el máximo desvío de actividad intelectual en muchos sitios. Hay que empezar a pensar en que existan los multiversos o no. Eso es ciencia ficción y es también una pérdida de tiempo herética. Porque por definición, universo es todo lo que es observable. Otro universo no es observable, por lo tanto cállese. Lo que no podemos conocer no debemos hablar. Y donde me parece que tienen que empezar los físicos a pensar más allá de sus esquemas, es en lo que decía Smalling, de buscar entender lo que es el espacio y el tiempo. Y ningún físico intenta hacerlo. Porque el mismo Einstein lo decía, yo no hablo de espacio y tiempo, yo hablo de reglas de medir y de relojes, que son las cosas que yo puedo observar. Pero el que no pueda uno directamente observar espacio y tiempo no impide que razone sobre ellos. Y el razonar, como he indicado al principio, tiene que ser en el punto más básico. Todo el mundo acepta que hay relaciones de lugar, pero nadie explica por qué hay esas relaciones. ¿Por qué están dos cosas en distintos lugares? Porque hay una distancia entre ellas. ¿Y por qué hay una distancia entre ellas? Porque están en distintos lugares. Me he quedado con lo sabido. Y eso es todo lo que se hace. Hubo un intento de dar un sistema de referencia absoluto, el principio de Mach. Einstein quiso incorporarlo en la relatividad y no pudo. Y tuvo que renunciar a él. Pero sigue siendo verdad lo que dice Newton en un experimento hipotético. Supongamos que yo estoy en un espacio donde no hay estrellas, ni galaxias, ni nada a mi alrededor. Tengo dos pesos unidos por una cuerda y hago girar eso. ¿Gira o no gira? Y dicen muchos, no gira porque no hay ningún sistema de referencia. Dicen, no me hace falta.
Si gira, veré que la cuerda está tensa entre ellos. Eso demuestra que el moverse es una realidad física, aunque no haya sistema de referencia para detectarlo. Y si yo estoy en el espacio y hago girar rápidamente una esfera, y tiene una cierta flexibilidad, se abombará por el ecuador. Y no hace falta ningún sistema de referencia para notar ese efecto. Los sistemas de referencia no producen los efectos, me los permiten ver, pero no los explican. Y esto es donde está el máximo vacío de todas las discusiones de la física cuando se habla de cuestiones de espacio y tiempo. Lo mismo que el tiempo no lo produce el que un objeto actúe sobre otro, sino que al revés, para que pueda actuar primero tiene que existir él y después actuar. La diferencia temporal no la da la actuación, sino que la actuación presupone la diferencia temporal. Y con el espacio ocurre otro tanto. Yo no puedo hablar de que cambie una relación espacial si se me dice que no ha cambiado nada. ¿Cómo demonios va a cambiar una relación si no cambia nada en los extremos de la relación? Cuando yo establezco una relación entre cosas, siempre tengo que decir cuáles son los extremos de la relación y la base de la relación, el fundamento. Yo tengo aquí dos punteros láser. ¿Cómo se relaciona? Pues digo, uno es un poco más largo que el otro. Uno es de color oscuro, el otro de color claro. Esa relación no puede cambiar jamás si uno de ellos no cambia de tamaño o de color. Los extremos de la relación son los dos láseres. El fundamento es el tamaño o el color. Pero si no cambia nada, no puede cambiar la relación. Es una frase ya clásica en filosofía, y debe serlo en ciencia también. Todo cambio relativo presupone un cambio absoluto. Si no, no puede haber cambios relativos. Y es lo que decía antes, si yo escribo ahí en la pizarra A sobre B igual a C, mientras no cambie el valor de A o de C o de B, no puede cambiar la relación. Las cosas son lo que son, me guste o no me guste, y porque son lo que son, hacen lo que hacen, y tienen las relaciones que tienen. Y no puedo yo decir que va a cambiar eso, porque yo no lo entienda o lo vea de distinta manera. Pues esto es lo que hay que tener en cuenta. Y entonces sí, tal vez hay una manera de avanzar para entender lo que quiere decir las propiedades del espacio desde el primer momento y todo eso. Si tomamos que todo cambio relativo presupone un cambio absoluto, debemos buscar cómo incorporar esta idea en la descripción de la realidad. Aunque el cambio absoluto en sí mismo no sea detectable. Al fin y al cabo están hablando de los efectos, por ejemplo, de una energía oscura que no se detecta directamente, pero se detectan sus efectos. Y una masa oscura que no se detecta directamente, pero se detectan sus efectos. ¿Dicen? Pues muy bien, el cambio relativo es el efecto de un cambio absoluto. Aunque no sea usted capaz de detectar el cambio absoluto en sí mismo. Ahí hay que dar un paso que hasta ahora no se ha dado en la ciencia. ¿Nos llevaría esa absolutez a pensar que el espacio es absoluto? No, en el sentido newtoniano no. En el sentido newtoniano era una realidad sin interacción alguna con lo observable. Solo servía para localizar. Lo que ahora llamamos espacio vacío es materia, es parte del mundo de la materia, pero deja sin explicar la localización,
que tampoco le explicaba Newton, porque Newton creía que le explicaba de una manera absurda. Decía que el espacio absoluto era perfectamente igual en todas partes, que era infinito, preexistente, y que tenía como casillas donde estaban los cuerpos localizados. Pero si es totalmente idéntico en todos sus puntos, no puede haber diferencias de lugar. Entonces, tiene que explicar por qué esas casillas están en diverso lugar. Y entonces estamos otra vez en el mismo problema. ¿Tenemos que pensar en revisar el concepto del Big Bang o no? Yo creo que no, porque eso es una cosa muy concreta de la que hay muchas pruebas. ¿Cómo sé yo, si voy por el campo, que allí hubo una hoguera? Si encuentro cenizas y unas piedras calientes, pues sé que hubo una hoguera. ¿Cómo sé que hubo el Big Bang? Porque hemos encontrado las cenizas, la cantidad predicha por la teoría de hidrógeno y helio, la cantidad de deuterio, y hemos encontrado el resplandor, que es la radiación de fondo. De modo que hubo la hoguera no hay lugar a duda. En eso ya no tenemos alternativa. Lógicamente no hay alternativa. Y le asignamos al Big Bang una antigüedad, pero es posible que haya cambiado también el tiempo. Nosotros le estamos asignando la antigüedad con nuestro tiempo, con nuestra medida del tiempo, pero quizás sea incorrecto. Podría, incluso, voy a estirar mucho del hilo, podría llevarse una antigüedad cercana al infinito si el tiempo cambia mucho. El que el tiempo cambie no es fácil de demostrar ni de encontrar un argumento para decir que lo ha hecho. Lo que podemos decir es que si ha cambiado la velocidad de la luz, y esa es la velocidad límite para toda interacción física, entonces a lo largo de la historia del universo las reacciones físicas pudieron darse con mayor o menor rapidez, y eso puede que nos haga, probablemente nos hará o nos haría revisar algunas de las maneras que tenemos de afirmar la edad del universo, pero no creo que sea una manera fácil de incorporar el tiempo como una variable, aunque si uno dice que naturalmente en un ambiente de una gravedad muy fuerte todos los fenómenos que indican el paso del tiempo ocurren más despacio, al comienzo del universo, cuando el universo era de enorme densidad y por lo tanto de una fuerza gravitatoria mayor, sí sería de suponer que entonces ocurrían los fenómenos físicos por los que el tiempo se mide más despacio que ahora. Eso sí. Teniendo en cuenta la frase que ha expuesto usted de que la teoría de la relatividad y la mecánica cuántica son incompatibles, cuando se está hablando de la famosa la gravedad cuántica, estamos hablando De la gravedad cuántica. La gravedad cuántica, por ahora, es un sueño de los que están buscando la unificación de ambas, pero no la ha logrado nadie. Una vez más, Liam Smolin también trabajó en querer hablar de una gravedad cuántica y tuvo que dejarlo porque no llegaba a ninguna parte. No, el problema yo lo veo insoluble, porque me parece que la gravedad no es una fuerza, es esa distorsión del espacio. Tenemos muchísimos puntos en que hay que revisar probablemente nuestros conceptos. Uno de ellos, que también tiene que ver con la relatividad, es la equivalencia de masa y energía. Nos resulta muy fácil hablar de la equivalencia de masa y energía cuando uno dice que se juntan una partícula con una antipartícula y producen dos rayos gamma, o que viene un rayo gamma, interfiere con un campo electromagnético y se produce un par de partículas y antipartículas. Eso hasta cierto punto es fácil de entender.
Lo que es menos fácil de entender es que la energía de un golpe produzca partículas. Y eso es lo que ocurre en los choques de partículas. La energía de un golpe se convierte en partículas. Eso yo no lo veo inteligible por la ecuación de Einstein. Cuando uno tiene un rayo cósmico que llega del espacio y choca con otra partícula en la alta atmósfera, puede producir un chaparrón de miles de partículas que cubren más de 1 kilómetro cuadrado. Y es la energía mecánica del golpe la que se convierte en partículas. Yo eso lo veo muy difícil de entender. Pero si eso ocurre, Claro que hay que aceptarlo. Sí, pero no digo que no lo acepte, claro que lo acepto. Sí, sí. Yo hice mi tesis doctoral gracias